para que tomes un poco de respiro y voy a presentar al siguiente expositor, que es el maestro Jehová Yedidian Silva Sánchez, con su presentación sobre hegemonía cultural en la educación superior. Eh, sí, bueno, no sé si ya está el maestro Jehová por ahí. Doctor, Ah, perfecto, déjame nada más darte tu... Ya, el maestro Jehová es licenciado en Historia por la FES Acatlán, maestro en Educación por el TEC de Monterrey y doctorando en Estudios Humanísticos por la misma institución. Tiene 14 años de experiencia docente, 10 en el TEC de Monterrey y 4 en la UNAM, en la ley de la FES Acatlán y en la NP, Escuela Nacional Preparatoria 4. Se especializa en los estudios culturales y en la influencia del neoliberalismo en la educación. Bueno, esto de tuyo el micrófono, maestro Jehová. Gracias. Bienvenido. hola, buenos días a todos, todas, gracias, doctor. Bueno, yo no tengo presentación, solamente voy a exponer esta eh, ponencia sobre la hegemonía cultural y la educación superior. Entonces, y se liga mucho con varias cosas que han dicho en las ponencias anteriores, sobre todo me parece que se liga mucho con la exposición de la maestra Alexandra Trader de ayer, que cuando la escuché me hizo recordar mucho esta exposición. Entonces, bueno, esta idea de la hegemonía cultural nació justamente como un avance de la tesis que estoy haciendo para doctorarme, que es sobre la influencia del neoliberalismo en la educación. Aunque me centro en el medio superior, bueno, pues finalmente está en todos los ámbitos de la educación. Y quiero partir eh, un poco conceptualizando qué es esto de la hegemonía cultural, que además retomo de Antonio Gramsci, sí, este pensador marxista italiano, que es bastante interesante retomar los pensamientos y los estudios marxistas en la actualidad, ¿no? Por esta situación de que casi casi vivimos en un mundo hegeliano otra vez, ¿no? Y se han olvidado las cuestiones materiales, reales y concretas de la vida. Entonces, para Gramsci, esto de la hegemonía cultural le define como la burguesía o cómo la burguesía se mantiene en el poder y cómo esta burguesía, que hoy podríamos llamar empresarial, clase empresarial, se construye, cómo esta construye su hegemonía reproduciendo su patrón de dominación a través de la cultura, usando como herramientas la educación, los medios de comunicación, entre otros. Entonces aquí está la parte interesante sobre cómo dominan la cultura a través de herramientas como la educación. Y entonces en ese sentido, me gustaría mencionar que eh, México, en general América Latina, como considerados como países utilizando eufemismos en vías o con economías emergentes, ¿no? Cuando antes eran subdesarrollados, etcétera, eh, han pasado por varias etapas en su desarrollo educativo, ¿no? Entonces, para entender esto, es necesario mencionar que en los años 60, 70 en nuestro país, sobre todo en el gobierno de Echeverría, la educación estaba ligada a la cuestión del desarrollismo, ¿no? Esta idea de seguir las pautas hacia el primer mundo, ¿no? Desde un tercer mundo hasta el primer mundo. Entonces, sin embargo, bajo el gobierno de Echeverría, la educación se consideraba como algo integral, ajá, algo integral, y que todavía en relación con estas políticas educativas de Lázaro Cárdenas, sí había la intención de sacar a muchas personas que podían acceder a la educación de la pobreza. Y una de las principales características era justamente que la educación era expansiva, es decir, la educación era para todos. O sea, mientras más estudiaran, más personas entraran a la escuela, era mejor, ¿no? Y entonces con Echeverría se hace una expansión increíble de las escuelas, no solamente primarias, sino de los bachilleratos, surgen los CONALEPS, surgen los bachilleres, en la educación superior surge la UAM, se hace el CONACYT, entonces hay como para todos, ¿no? Es decir, esta educación para jóvenes con el medio superior, para más adultos en la universidad, para las clases pobres incluso se hace algunas instituciones como la CONAFE, la Comisión Nacional de Fomento Educativo, pero para las clases intelectuales se hace el CONACYT, entonces como que abordan a todos, ¿no? Sin embargo, ya hacia los 80 y sobre todo en los años 90, el neoliberalismo empieza a, a tomar una fuerza impresionante, aunque se desarrolla desde los años 30, ajá, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, con la escuela de Austria, sobre todo con von Mises y von Hayek,
Su pensamiento va a tener una fuerza impresionante hasta los 70, y en el caso de México, este pensamiento se va a materializar en el ITAM, que probablemente es una escuela que ustedes conozcan, ¿no? El Instituto Tecnológico Autónomo de México, que surge como el semillero del neoliberalismo en México. Y la intención de este ITAM es justamente formar a las élites. Y todas estas élites que se van formando en el ITAM, que en su mayoría estudian economía, después del ITAM se van hacia Estados Unidos y hacen sus posgrados principalmente en Harvard, en Chicago, ¿no? Que son también los semilleros del neoliberalismo en Estados Unidos, ya que estos dos personajes austriacos llegan a Estados Unidos y fomentan todo su pensamiento allá también. Y entonces regresan a México estos personajes y empiezan a insertarse en la estructura política o en el aparato político del país. Eh, Estos personajes lo empiezan a hacer a través principalmente de la Secretaría de Programación y Presupuesto, antes de que se uniera a la Secretaría de Hacienda, y eso tiene un objetivo claro, ¿no? Que es desde donde se manejaban los dineros, ¿no? Entonces, bajo este proceso, las ideas fundamentales de este neoliberalismo es que la educación no debe ser objetivo del bienestar social, porque la educación finalmente lo que implica es un gasto para un país, y más para un gasto, para un país en desarrollo, pues implica que ese dinero se pueda aprovechar en otras cosas, ¿no? Entonces, eh, mientras está creando esto, hacia los años 90, dos organismos internacionales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, empiezan a involucrarse en esta cuestión de la educación. Y van a ser dos de las primeras organizaciones internacionales que van a empezar a hablar de educación, pero también con base en otros personajes. Es decir, en Estados Unidos ya había surgido con estas ideas neoliberales una, una organización de un personaje que se llamó David McLennan, que fue quien formó o propuso esta teoría de competencias, justamente, ¿no? Y a lo que voy es hacia allá. ¿Cómo el neoliberalismo nos ha influido tanto que en la educación utilizamos todo este lenguaje neoliberal que poco o nada tiene que ver con una corriente pedagógica o didáctica, y todo tiene que ver con una corriente empresarial? Y que finalmente, pues imbuidos en esta dinámica, pues hemos caído en ese proceso, ¿no? De utilizar la narrativa y el discurso neoliberal. Entonces, este señor David McLennan lo que propone es retomar de las empresas esa teoría de competencias y aplicarla a la educación. Y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional lo van a hacer y van a empezar a proponer. El Banco Mundial utiliza eh, un estudio justamente que hace en México, un estudio que lo que hace es criticar justamente la escuela expansiva de Echeverría, ajá, de este Echeverría, critica esa escuela, y lo que dice es que está haciendo mucho gasto. Y lo que se tiene que hacer es, eh, sí, generar la educación y que todos ingresen a la educación, pero si implica un gasto, eso también significa que se debe obtener ingresos de otra o presupuesto de otras formas. Esto lo que se infiere es que está hablando de eh, el ámbito privado, ¿no? Del presupuesto y el ámbito privado. Y esto con el tiempo, ya en los 90, se va a reflejar justamente en la aparición, o más bien el auge de escuelas privadas, ajá, que van a fomentar también mucho esto de las competencias, van a fomentar toda esta parte del liderazgo, van a fomentar todo esto de la flexibilidad, van a fomentar todo esto de la resiliencia incluso también, ¿no? Que finalmente se han tornado desde la perspectiva neoliberal como como valores, ¿no? Pero finalmente el neoliberalismo es un proyecto, no solamente es un proyecto económico, ¿no? Es un proyecto cultural, es un proyecto político, filosófico, etcétera, y es la forma en la que todos hemos sido abarcados por esta ideología. Entonces, este neoliberalismo finalmente, aunque propone todo este tipo de valores, al mismo tiempo es eh, una ideología fatalista, dice Pablo Freire, ¿no? Porque implica no poder cambiar las cosas, no poder cambiar las cosas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, lo de la resiliencia, que es un valor del neoliberalismo. La resiliencia que nos enseña, pues, como a llevar las cosas y casi casi aguantarlas, ¿no?
Pero eso significa que esas cosas que están ahí limitándonos no van a cambiar, sino que las tenemos casi que aguantar, ¿no? Eso por un lado. En el caso de las competencias, lo que significa las competencias son eh, habilidades, destrezas, actitudes que el estudiante desarrolla para solucionar un problema en un momento dado, ¿no? Y esto que implica que el conocimiento empieza a ser desplazado por esas competencias. ¿Por qué? Porque este neoliberalismo lo que dice es el conocimiento cambia constantemente. Yo creo que no, yo creo que el conocimiento no cambia, lo que cambia es la forma en que se enseña. Ajá. Es decir, yo, por ejemplo, que me dedico a la historia y a la cultura, si hace 5 años enseñé que Napoleón invadió Europa en tal año, pues en 5 años voy a decir lo mismo, ¿no? Es decir, el conocimiento no cambia, lo que cambia son esas competencias, justamente. Y entonces, en función de esto, lo que el alumno ha percibido es que entonces el conocimiento no sirve. Y eso incluso lo podemos ver en memes y demás, ¿no? Estos estudiantes que escriben, me asaltan del micro y me acuerdo de la tabla del 3, ¿no? O sea, ¿para qué me sirvió aprender eso? Y tienen esta idea muy arraigada sobre las competencias. Otro concepto interesante es el de pensamiento crítico. ¿No? Este pensamiento crítico que hay muchas concepciones, pero que finalmente en términos de neoliberalismo, el pensamiento crítico es exactamente lo mismo que la competencia. Cómo el estudiante utiliza las competencias que ha desarrollado para resolver un problema. Y eso implica, ajá, el olvido de la memoria también, el olvido de la memoria, porque entonces ya no se toma o ya no se retoman lo aprendido por la experiencia. Y incluso la experiencia se convierte también en un concepto neoliberal cuando hablamos de que una clase debe ser una experiencia para el alumno, ¿no? Porque esto es casi como una empresa. Es decir, la experiencia que es personal, a veces íntima, se convierte como una experiencia que hay que mostrarle a todo el mundo. Entonces, finalmente esto, lo que ha provocado es que se hable de una educación tradicional. ¿Cuál es esta educación tradicional a la que se refiere el neoliberalismo? Pues la cátedra, ¿no? La memorización, principalmente esas dos características. Pero lo que se ha visto a lo largo de los años es que es como una cuestión contradictoria, porque si mientras por un lado se enseña en la escuela el pensamiento crítico, el aprendizaje basado en proyectos y toda esta cuestión muy práctica, porque se está en contra de la memorización, finalmente los estudiantes o se empieza a generar una desigualdad en la educación. ¿Por qué? Porque finalmente para pasar de un nivel a otro, se hacen exámenes que regularmente son de memorización. Y entonces el estudiante, cuando se enfrenta a ese examen para pasar a ese otro nivel, ahí se queda porque no pasa los exámenes. ¿Por qué? Porque no aprendió nada. Es decir, no memorizó nada y no tiene conocimientos. Y entonces ahí se queda y esto va generando como esta desigualdad. Y por otro lado, eh, esto también provoca que otro valor muy importante del neoliberalismo es esta cuestión, esta idea de la libertad, ¿no? Y que en la educación se traduce como estudia lo que quieres. Y que esto también tiene consecuencias negativas, porque el estudiar lo que quieres no significa que lo vayas a lograr. Es decir, en los años 70, ¿no? Bajo estas ideas de Echeverría, se estableció la educación técnica, la educación profesional, y entonces los estudiantes iban como hacia esas habilidades que tenían, ¿no? Pero hoy, aunque se fomentan las competencias, al mismo tiempo se le enseña al estudiante que debe estudiar lo que quiere. Pero yo les digo a mis alumnos, si ustedes quieren ser ingenieros, pero son pésimos para las matemáticas, pues no lo van a lograr probablemente, ¿no? ¿Y eso qué implica? Eso implica que entonces se hable de que haya una mala educación. Sin embargo, esta mala educación, ajá, o más bien, y como consecuencia esta mala educación, tiene un culpable que regularmente el neoliberalismo dice que es el profesor, ¿no? Y eso nos lleva ya a otra parte de esta cuestión hegemónica, y que ahorita cierro con esa parte. Porque entonces, si el profesor se vuelve el culpable de esa mala educación, ajá, el profesor se vuelve culpable de que el estudiante no aprenda o que no genere esas competencias, pues entonces hay que hacer algo con el profesor. ¿Qué es lo que se hace con el profesor? Ah, bueno, pues como el profesor, y como ya habíamos mencionado anteriormente, como no hay, como el conocimiento cambia constantemente, el profesor deja de ser el portador del conocimiento. Y entonces el profesor, bajo esta lógica neoliberal, se convierte solamente en una guía o facilitador del conocimiento. Y entonces en ese sentido deja de ser docente. Y como deja de tener el conocimiento, el profesor tiene que actualizarse constantemente, que fue algo que surgió en los 90 también con estas reformas educativas neoliberales,
donde entonces ahora el profesor tiene que estarse actualizando constantemente actualizándose, porque bajo la idea de que no tiene conocimiento, tiene que obtener conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que finalmente el profesor caiga en una carga de explotación, porque pues muchas de las actividades, ustedes lo saben, muchas de las actividades que hacemos, pues de estas no recibimos ninguna paga, ¿no? Simplemente recibimos constancias que tenemos la esperanza de que en algún momento nos sirva para algún concurso, pero hay una explotación ahí sistémica y sistematizada del docente, y aunque el docente siga actualizándose, aunque el docente siga haciendo esto, finalmente sigue siendo casi el culpable de esto. Bueno, entonces, ya para cerrar, o para ir cerrando, ¿dónde vemos la hegemonía cultural en todo esto? Bueno, Gramsci dice entonces que para que las masas apliquen o entren en concordancia con los valores de las élites, las élites tienen que crear una clase aparte, ¿no? Entre la élite y las clases populares. La élite crea, dice Gramsci, a los intelectuales, que llama intelectuales orgánicos. Y que esos intelectuales orgánicos son los que se encargan, son los que se encargan de extrapolar ese conocimiento muy complejo de las élites hacia las clases populares. Y esto lo vemos en la educación también, porque ¿qué es lo que pasa con los programas de estudio actuales todavía incluso, ¿no? Que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dicen, los planes de estudio y los programas de estudio son muy extensos para el estudiante. Entonces, de esos planes y esos programas tenemos que sacar lo mínimo, los aprendizajes esperados, ¿no? Lo mínimo que el estudiante debe de saber para que pueda pasar la materia. Y eso implica también una regresión en la educación. Entonces, pero todo esto se lleva a cabo o a través no solamente de las políticas educativas, sino también a través de personajes que van surgiendo, que van naciendo, que van desarrollándose y que van fomentando toda esta narrativa, todo este discurso neoliberal y que finalmente terminamos todos pues, aceptándolas, ¿no? Y utilizándolas de manera diaria, pero finalmente, y ya con esto cierro ahora sí, finalmente no podemos alejar a la educación o a la escuela de la política, porque, como decía Freire, la escuela es eminentemente política, ¿no? Y cuando uno da clase, no solamente da su clase, o sea, no tiene solamente su propio estilo de dar clase, sino que cuando un profesor da clase está sujeto a un programa de estudios. Si ese programa de estudios a un plan de estudios, y ese plan de estudios a una política educativa. Y en función de esto, dice Freire, cuando damos una clase, ¿a qué objetivos políticos estamos sirviendo? Y entonces valdría la pena, como decía la maestra Alexandra Treder ayer, cuestionarnos todo eso, ¿no? Cuestionarnos qué objetivos políticos estamos sirviendo, cómo estamos atendiendo a nuestros alumnos. Y bueno, finalmente en el caso de idiomas, pues también es evidente, ¿no? Que la lengua, sobre todo el inglés, se ha utilizado como un instrumento del neoliberalismo porque, pues lo que se dice es que quienes estudian inglés tienen como ventajas sobre otros, ¿no? Y esas ventajas, lo que va creando es una competencia, este, entre estudiantes, ¿no? Una competencia incluso entre profesores. Y entonces la escuela, que regularmente era un centro, un espacio de comunidad, ahora se ha vuelto un espacio de competitividad. Y bueno, yo con esto termino. Le había comentado al doctor Jafret que tengo en unos minutos una presentación de justamente del doctorado. Y bueno, si hubiera algunas preguntas, pues ojalá el doctor Jafret me las pudiera hacer llegar después. Les agradezco mucho Claro, y gracias. Edgar. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias al maestro Jehován por su intervención. Como bien lo dijo, por cuestiones de agenda tiene que atender otro compromiso, pero las preguntas oportunamente se las haremos llegar. Eh, y bueno, vamos a dedicar unos minutos justo antes de pasar con el conversatorio que sigue programado para las actividades de hoy. Creo que nos invita a la reflexión
esta ponencia al maestro y entonces abrimos la discusión para poder intercambiar ideas. Eh, en el chat hay un comentario de la maestra Lupita. Bueno, es una pregunta directa al maestro Jehován, entonces se la haremos llegar. Y pues alguien que quiera tomar la palabra, porque me parece que es un muy, muy interesante, invita mucho a la reflexión, la maestra Alexandra Tred, perdón. Adelante. Sí, muchas gracias. Yo estuve pensando justo ahora con el último punto que mencionó, la escuela como, como espacio de competitividad también de alguna manera, ¿no? En Alemania también se habla mucho de eso, de que por un lado la escuela debe ser un lugar que no discrimina y por el otro lado es un lugar donde se tiene que seleccionar continuamente, porque sobre todo en el sistema alemán hay también tres tipos de escuelas después de la primaria. O sea, a los 10 años, para muchos niños ya se decide prácticamente su camino de carrera después. Y es mucho poder, obviamente, en este momento decidir a qué tipo de escuela va a ir. Y, y muchos profesores no saben qué hacer justo con esa doble responsabilidad de seleccionar. También en las notas uno está discriminando, ¿no? Porque dice, eso está bien, estos criterios son importantes, otros no son importantes, ¿no? Y tomar estas decisiones que muchas veces también se dirigen, pues, según planes que hay, pero también según lo que nos parece normal o algo que queremos para los estudiantes, ¿no? Justo sin reflexionar de dónde vienen también estas ideas. Y bueno, me parece, como dije, muy importante también reflexionarlo. Solamente quería, bueno, abrirlo como con este pensamiento también, que se está hablando mucho en la formación de profesores en Alemania, justo ¿cómo se llama? Como pues estas dos cosas que son opuestas, que tienen que hacer a la vez los profesores. Es una gran responsabilidad de la que quizá tampoco se habla mucho. Y también hay que ver cuáles son las oportunidades, de verdad. Esto que dice el maestro Jovan de estudia lo que quieras, más allá del perfil del alumno, si puede perfeccionar o no su nivel de desempeño. También, evidentemente, estos programas institucionales con estos organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, pues también determinan las economías y el campo laboral para ciertas carreras. O sea, no parece, usando términos económicos, esto de lo que hablaba Adam Smith de la mano invisible, un poquito como que alguien mueve las piezas de ajedrez y parece que somos peones en este juego, ¿no? Maestro, doctor Jafret. Creo que este tipo de tópicos siempre causa controversia, especialmente en nuestra escuela, porque nos han tratado de formar como libre pensadores, ¿no? Y cada vez que tomamos un tópico así, pues ahí se levanta ámpula, se siente cierta incomodidad o comodidad, ¿no? Porque de pronto tenemos que voltear a ver nuestra realidad. Muchas veces a mis alumnos en clases tan tal vez diversas como CL2, CL1, digo, es que tenemos que hablar de política porque pues nos inunda, nos determina. Ustedes están aquí por políticas públicas, alumnos, niños y niñas. Entonces, no estoy diciendo que hay que hacernos científicos políticos, politólogos o que ustedes lo quieran, sino que tienen que estar en conciencia. Y bueno, nos invitan a este tipo de ponencias y de reflexiones a esta revisión de la ruta que hemos tenido como país, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Y al ver cómo estamos aquí, qué hemos vivido, pues es prepararnos para lo que viene, ¿no? Y ver que en realidad muchas veces, como lo acaba de decir el maestro Jehová, ¿qué estamos haciendo con nuestros alumnos? ¿Prepararlos para pasar exámenes? Porque la política pública así lo decide. ¿Cómo podemos tener nosotros la capacidad de decir, no eres bueno en matemáticas o en inglés? ¿Quién nos dice? ¿Quién nos da esa autoridad? Tenemos, claro, la formación, tenemos el ojo crítico del experto, no lo dudo, pero no podemos totalmente determinar, ¿no? Yo, de hecho, incluso he sido, pues, me ha pasado a mí, ¿no? Directo afectado de lo que es un examen. Por un examen cambió mi vida, entonces digo, yo siempre he dicho, es que no puede ser posible. O sea, un examen no puede cambiar la vida de nadie.
Es en serio. Digo, no, 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 ¿qué pasó? Entonces, yo creo que este tipo de acercamientos son necesarios. A veces decimos, pues, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver demasiado, es lo que nos sostiene como escuela. Entonces sí es algo, algo valioso que hay que reflexionar, que debemos tener siempre en mente, ¿no? Como profesores no podemos dejar de ser también políticos en alguna manera, ejercer nuestra cultura política porque correctamente, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque estamos inmersos, ¿no? Y como alguna vez, yo recuerdo que alguien dijo, no, es que la universidad, la UNAM y la política están casados. Sí, sí, es cierto, lo siento mucho, pero así vivimos, es nuestra escuela, ¿no? Entonces, pues nos invita a esta reflexión. Gracias. Y también basta con eso, como dicen por ahí, la mejor manera de ocultar algo es frente a todos. Nosotros vemos que las políticas públicas en México van al ritmo de los sexenios y de los partidos en el poder. Y un niño que inicia su trayectoria escolar bueno, en preescolar hasta sus estudios superiores, se puede echar dos, tres reformas educativas tan tranquilas, donde de repente, así como cardumen de peces, pues depende a... Hoy la innovación es, ¿se acuerdan ustedes? Las aulas de medios, después era la enciclomedia, después se promovía esto, después aquello, y entonces ahora, por ejemplo, la nueva perspectiva y demás, y entonces parece que esa manera de aprender y de darle esa formación a los estudiantes, pues es al capricho del viento, le hace en México del sexenio. Tenemos la participación de la maestra Frida. Adelante. Ajá. No se escucha, maestra. Decía, ¿ya se escuchó? Que estoy muy agradecida con el profesor Jovan por esta conferencia que vuelve a poner como el punto sobre las IES. Y es que cuando hablábamos nosotros como profesores de lenguas estamos totalmente inmersos en esta ola globalizadora, ¿no? Uniformizadora. Y de alguna manera estamos dentro, yo digo, del área de una contracorriente, de una oposición, de una resistencia. Y lo vivimos cotidianamente acá en donde, por ejemplo, bueno, yo no estoy en una escuela de lenguas, estoy en una escuela de administración de empresas. Y tenemos un dispositivo de lenguas que es muy grande, muy importante, no sé, con 18 profesores, más de 30 y tantos grupos, etcétera. Y con los recortes presupuestales que hay, el 100% de las universidades francesas están en déficit, todas. Y aún así acaban de hacer un recorte de 10% a nuestra universidad, por ejemplo. Los profesores empiezan a ver qué es lo que no es necesario, ¿no? Para esta competitividad en este terreno global y se van a decir, pues las lenguas nos salen caras, no lo necesitamos, los alumnos comunican en inglés, existen las tecnologías de la información, ¿por qué invertir en las lenguas? Y aquí es donde uno tiene que posicionarse y decirles, no es una herramienta para comunicar, es una visión de lo internacional, una visión de la alteridad, de cómo los estudiantes van a imaginar este mundo en el que cuando estén en contacto con otras culturas, con otros países, culturas que pueden ser geográficas nacionales, pero también culturas profesionales, diferencias de edad, géneros, etcétera, cómo se van a posicionar. Y las lenguas son como una herramienta privilegiada para vehicular este ir hacia el otro, hacer un esfuerzo, un trabajo constante y integrar algo que te transforma y no solamente es para comunicar, porque ya esa parte de la comunicación pura y dura está solventándola el Internet la IA, ¿no? De manera importante. Así que sí, es un posicionamiento político y estoy muy contenta de que lo hayan mencionado y yo como hija también de la UNAM, pues tengo esa formación y acá hay otra visión a veces, ¿no? O a lo mejor hay también mucha menos libertad de hablar de este tipo de temas en coloquios, en conferencias. Siempre va a estar mucho más edulcorado, matizado para no tocar temas sensibles. Así que, bueno, es para mí un gusto poder intercambiar con ustedes sobre estos temas. Gracias. Sí, muchas gracias, maestra Gracias, Frida. maestro. Y justamente
o sea, qué bueno tener la perspectiva como la maestra Trader, Frida y demás, desde otras latitudes y ver que tenemos realidades que compartimos. Hace poquito leí una publicación justo eso de que enseñar también es una forma de, pues, de resistir, ¿no? Y de contrarrestar o hacer desde nuestra trinchera lo que nos corresponde para crear esta conciencia en nosotros primero y en nuestros estudiantes. ¿Algún comentario adicional que alguien quisiera aportar para enriquecer y dinamizar un poquito la discusión? Hay un comentario en el chat de la maestra Lupita Argueta. Aquí Ariana nos recuerda también, dice, me recordó a Chomsky su libro de la manera de manipulación. Sí, es un objeto de debate aquí también el lingüista de referencia gringo, ¿no? Qué buena introducción al tema del conversatorio, totalmente de acuerdo. La lengua como privilegio, sí. Yo a veces digo que a este mundo le hace falta un poquito más de semántica y no usar un poco los términos así tan arbitrariamente, ¿no? Bueno, entonces, Jafret, Sí, para si seguir quieres, en el programa, sí, sí, eh, me faltó el comentario que menciona Gloria, que no perdón, si sé, no encontré, sí, Maestra Gloria, usted tiene no, aquí no está, veo lo leo yo, no te preocupes. sí, Ajá, adelante. dice, y maestros, es una de nuestras misiones como docentes universitarios invitar al alumnado a reflexionar sobre la realidad y función de la educación a niveles de medio superior. Y tenía otro, Lupita, también, el bachillerato público tiene varias áreas de oportunidad, ¿verdad, maestro Giovanni? Por ejemplo, mejor aprovechamiento de los recursos humanos y económicos disponibles y la actualización de los programas de estudio. Bien, pues creo que como lo bien lo hace el puenteo la maestra Alexandra Treder, creo que es una buena apertura para el tópico que nos sigue, porque pues evidentemente tenemos que ver con docencia, con identidad narrativa, es, qué somos, cómo nos vemos, cómo nos percibimos, y parte de esto es la responsabilidad educativa. No es solamente el ejercicio de instrucción, formación, dar, como lo sabemos, dar información y proporcionar a los muchachos, a los jóvenes niños y niñas, lo que ustedes trabajen, a un tópico y ya. Creo que hay que abordarlo. Una de las líneas que se está recuperando ya de hace algunos años, que lo noto y de hecho lo he trabajado alguna vez, es el famoso pensamiento crítico, ¿no? Ahora la mediación, que me encanta este término que yo lo había escuchado, pero ayer con el maestro Francisco, ¿verdad? De francés, empezamos a entender un poco más qué es esto de mediar. Creo que somos mediadores, de hecho hay un término mediador cultural que luego platicaremos al respecto. Pues son todos estos estas atributos y estos menesteres que tenemos como docentes, que parecería que no se nos hacen un poco a veces ajenos, ¿no? Yo quiero llegar, dar mi libro y irme a mi casa y contenido y fin. No. Creo que aquí es cuando entra realmente qué posición, cómo estamos posicionados como docentes, cuál es nuestra misión realmente, qué conscientes y autoconscientes somos de nosotros mismos. Creo que como dice la maestra Alexandra Treder, el foro de discusión, mini conversatorio que viene en un momento, nos va a dar esta oportunidad. Preparen sus preguntas, preparen su reflexión, porque a pesar de que es una presentación, aquí el propósito de este ejercicio es que todos participemos. Entonces enriquecemos, entonces nos posicionamos, nos podemos mover, nos podemos reconfigurar de alguna manera, pensar, ¿no? Y pues bueno, creo que esto sería sumamente importante, porque a veces cuando tenemos nuestros ciclos de conferencias nos quedamos, bueno, y ya yo pensaba, yo qué pienso, que aprovechen estos dos momentos que vienen adelante para exponer, ¿sí? Sus inquietudes, ¿verdad? Bueno, ya tienes el nombre de la maestra, maestro Edgar, para que hagas la presentación. Me comenta, bueno, perdón, antes que nada, una disculpa.